Le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por darnos una vez más la oportunidad de poder estar haciendo lo que nos hemos comprometido para el Señor. Muchas gracias al hermano Jorgito, a la hermana Lisa, hermana Gene, a la pastora Gilda, a la hermana Yayi, también al hermano Aldo, que estuvieron allí alabando y glorificando el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga, el Señor les llene de su divina y santa gracia. Teníamos para el día de hoy, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, en el capítulo 7, del verso 2 al 12, es lo que íbamos a leer. Así que mientras usted se prepara, yo voy a ir cantando una alabanza. Cristo me ayuda por él a vivir. Cristo me ayuda por él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me cuida, Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Tenga flaquezas o débil esté, Cristo me dice, tu amparo seré. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi Jesús. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su santa misericordia. Dios bendiga a la hermana Nancy, el Señor bendiga a la hermana Yayi, el Señor les llene de su divina gracia. Si ya tiene entonces su Biblia allí a mano, vamos a ir a darle lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación,
sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos; de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solidaridad por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún motivo, por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristado, sino porque fuisteis contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la riqueza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Rey. Dios bendiga al hermano Nahuel, el Señor lo llene de su gracia y Él nos pone, Dios lo bendiga, pastor, gracias al Señor por una noche más de su bendita palabra, el Señor bendiga ricamente Nahuel, Adrián, el hogar de ellos sea lleno de la gracia del Señor. La hermana Eli en Villa Mercedes nos pone bendiciones, pastor y oyente, amén, recibo esas bendiciones como también la de Nahuel, que el Señor puede estar manifestándose a través de esas bendiciones en nuestras vidas. También el hermano Jorge, el Señor le bendiga muy ricamente, el hermano Jorge también está compartiendo, Dios los llene de su gracia. Vemos en esta palabra, hermano, cómo el apóstol Pablo manifiesta que le pesó haber escrito la carta con unos términos tan duros, pero a la vez se gozó, porque vio que la carta dio un fruto bueno. ¿Cuál es el fruto bueno de la carta? Aquel cambio que sufrió la iglesia de Corinto, aquel genuino y verdadero arrepentimiento delante del trono de Dios. Que las cosas habían acontecido, no cabe ni la menor duda que habían acontecido. Que había sido desagradable el suceso, por supuesto, un suceso muy desagradable, pero que Dios mostró su misericordia a través de ese suceso, porque motivó al apóstol Pablo a escribir con términos ásperos, duros si se quiere, para corrección, para honra y gloria de Dios. Eso fue lo que sucedió. Por eso es que el apóstol, queriendo poner énfasis justamente en el verso 2, comienza él diciendo, admitimos, a nadie hemos agraviado.
Esto quiere decir que si él le llamó la atención a alguien, no fue por agraviarlo, no fue por menoscabar la personalidad de esa persona. Antes bien, por mostrar el amor de Dios que produce arrepentimiento para salvación, dice la palabra. Por eso es que él dice, a nadie hemos agraviado. Y también sigue diciendo, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y él aclara y dice, no lo digo para condenaros. Él habla claro y dice, esto que yo les manifiesto, que yo escribí, no fue para condenar a nadie. Bendito sea el amor del Señor. Y sin embargo, ¿cuántas personas hoy en día se toman libremente esa atribución de condenar, creyéndose que están en un estatus superior delante de la presencia del Señor? Podemos decir con toda seguridad, y no nos vamos a equivocar, que el apóstol Pablo, escogido por el Señor Jesús para llevar su evangelio a los gentiles, tenía en Cristo Jesús, Señor nuestro, toda la libertad en el Espíritu de corregir lo que estaba mal. Pero no por eso él se sentía superior a los hermanos de Corinto, ni a ninguna de las otras iglesias que él visitaba. Nunca se creyó el apóstol superior, nunca. Sino que por el contrario, siempre él se tiraba y buscaba de que el Señor Jesús fuese reconocido y no él. Y él acá, esto que le está diciendo, si él se lo dijese a otra iglesia, a la iglesia de Filipo, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Roma, él podría decirle a todas esas iglesias lo mismo, porque todos lo conocían al apóstol, todos sabían de qué manera él se conducía, de qué manera el apóstol iba, predicaba y llevaba de la gracia, del poder y de la virtud del Señor. Por eso es que él habla libre, y dice que no lo hace para reprender, ni para agraviar, ni para engañar, no lo hace para condenar. Dice, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces les deja ver y les dice, miren, reciban esto. Recuerda que él les decía, se los hablo como a hijos. Y él acá tiene que seguir de la misma temática para que ellos puedan ver en el apóstol ese pastor que realmente se desvela por el rebaño. Fuese un rebaño donde todas las ovejitas son mansas, son humildes, marchan al paso del pastor, pero no. Este rebaño le había causado mucho disturbio al apóstol Pablo. Por eso es que el correctivo en sus cartas es extenso más que en otras. Por eso es que si uno estudia y ve, el apóstol escribió 5 cartas a la iglesia de Corinto. 5 cartas escribió. Así que fíjese lo mucho que esta iglesia requería del servicio de un pastor como Pablo. Por eso sabemos que el Señor no se equivoca cuando levanta a un obrero, cuando lo pone en una función, aunque va a recibir críticas de los demás, aunque va a recibir desaliento de los demás, aunque le va a decir, pero no vale la pena, el enemigo va a querer desalentarlo, pero si Dios lo puso, Dios sostendrá la obra y el ministerio de aquel que plantó de distintas maneras, para distintas funciones, para que el evangelio del Señor corra y sea glorificado
para honra y gloria del Señor y para salvación de todas aquellas almas que aún faltan llegar a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos advierte Pablo en estas epístolas que él escribe el comportamiento general de una iglesia. No es que está reprendiendo al malo y desconociendo la actitud del bueno. Él aquí quiere hacerles ver a todos ellos que tiene para con ellos esa actitud de pastor, esa actitud de cuidar, esa actitud de velar, esa actitud de corregir, pero en mansedumbre. Por eso es que él les habla y le dice, para morir y para vivir juntamente. Y él les dice en el verso 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué sobreabundaba de gozo el apóstol en todas las tribulaciones? Porque podía ver que todo lo que él hacía por la iglesia de Corinto verdaderamente era certificado por parte del Espíritu Santo, agradable delante de Dios, y así la iglesia iba a poder corregir toda esa deficiencia que tenía. Porque no es fácil plantar la semilla del Evangelio en una localidad como lo era el puerto de Corinto. No era fácil. Donde había intelecto por sobre el intelecto humano del apóstol Pablo, y él lo reconoce, él lo habla y él lo declara. No era fácil, pero así todo, él, obediente al mandamiento del Señor, llevó adelante su ministerio. Claro que le producía muchas veces tragos amargos y dificultades cuando tenía que corregir, pero él sigue adelante. Y fíjense cómo le pone lo bueno que ellos hacen, así como resaltó lo malo, ahora cómo pone lo bueno. En el capítulo 7 que estamos viendo, en el versículo 5, el apóstol Pablo les dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, a la parte de Corinto, cuando llegaron ellos a la región, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que fuimos atribulados de afuera, conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito llega con parte de la ofrenda que habían levantado, y el apóstol, temiendo que Tito hubiese sido asaltado y que Tito hubiese corrido peligro de muerte, cuando vio que Tito estaba vivo, se gozó. Pero más se gozó cuando Tito le contó lo que la iglesia decía del apóstol Pablo. Cómo la iglesia oraba por el apóstol Pablo. Cómo la iglesia quería colaborar en el ministerio del apóstol Pablo. Y eso es que, si podríamos decir que le daba palos, muchas veces oímos de hermanos que dicen, no, pero está tirando palos. La palabra del Señor, si es para corregir, bienvenida sea, bienvenida sea. Para criticar sirve la buena y la mala. Para criticar sirve el buen mensaje y el mal mensaje. Pero para recibirla en mansedumbre, para recibirla para provecho, toda palabra es buena del Señor, toda palabra es buena. Por eso el apóstol acá les hace ver eso.
en el verso 8 él le dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, bendito sea el nombre del Señor, por un tiempo los contristó. Ellos recibieron esa carta, pudieron ver lo que esa carta decía. Dios bendiga a la hermana Noé. Bendiciones, pastor. Que Dios bendiga hoy y siempre su vida y la de cada oyente. Amén. Recibo en el nombre del Señor esa bendición que da la hermana Noé y también que cada oyente puede estar recibiéndola. Vemos entonces que aunque puede el apóstol ver que esa carta realmente había sido dura, había producido ese arrepentimiento, había reconocido la falta y el apóstol se goza porque eso fue lo que él buscaba. Por eso dice que no era ni por el ofendido ni por el ofensor. No lo escribió ni por el uno ni por el otro. Solamente escribió para corrección de la iglesia. Por eso es que él podía decir que ahora ese gozo, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Claro, ¿por qué si me pongo triste? Porque la palabra del Señor me señala como pecador y recurro a las plantas del Señor para que Él me lave, me limpie, me acepte como su hijo. ¿Por qué me voy a arrepentir de eso? No tendría por qué arrepentirme, porque realmente produce gozo para salvación, que es lo que el apóstol está explicando aquí. Así que el Señor nos ayude, el Señor nos enseña a cada uno de nosotros a poder manifestar y a tomar de la misma manera como tomaba Él de su divina palabra. Dice el verso 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Y dice él, en todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Bendito sea el nombre del Señor. En todo os habéis mostrado limpio en el asunto. Entonces podemos ver que si bien las palabras habían sido esparcidas y habían causado, según el apóstol, el efecto que él quería que causaran, entonces acá podemos ver que él se goza en el Señor, que lo recibió de esa manera. Por eso que él no escribió para disciplinar al hermano. No, él no escribió para darle consuelo al ofendido. No, él escribió para la iglesia, para que la iglesia recibiese esas palabras de parte del Señor y toda la iglesia. Y qué maravilloso es porque si él hubiese escrito únicamente para el ofensor, los demás, Dios bendiga al hermano Delfio, el Señor lo llene de su gracia. Si el apóstol hubiese escrito únicamente para el ofensor, los demás hermanos hubiesen perdido la oportunidad de recibir noticia, de recibir guía, de recibir palabras de parte del apóstol. Por eso es que él escribe, y siempre escribe en plural, para que vean que no es que tiene algo contra el hermano ofensor, ni que está abogando por el hermano ofendido.
para nada. Él no quiere que se confundan. Él no quiere que la iglesia piense que está a favor de uno y está en contra del otro, que está a favor del hermano que ha sido ofendido y está en contra del hermano ofensor. No, él lo deja bien claro acá. Dice en el verso 12 y en el último, que es el que con este vamos a terminar, dice: así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció. Entonces vemos que aquí no es que Pablo pretendía él reprender a uno y defender al otro. No, él lo deja bien clarito. No escribió por eso. Que no lo tomen de esa manera, porque él no lo escribió por eso. Dice la palabra: sino para que se os hiciese manifiesta vuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Él escribió para que la iglesia de Corinto se diese cuenta cuánto el apóstol rogaba, intercedía y pedía por esa semilla que él había plantado allí en Macedonia. Él quería que todo lo que él había hecho, todo lo que él había sufrido, todo lo que a él le había pasado por llevar la palabra del Evangelio hasta allí, hasta Macedonia, no fuese en vano, sino que quería que fuese el bien para toda la iglesia. Y eso nos sirve a cada uno de nosotros, para que hoy en día, cuando haya que tocar algún tema, juzgar algún tema, podamos hacer como Pablo. No es que estamos de parte del ofendido y estamos en contra del ofensor. Estamos para que la gloria del Señor se manifieste en la iglesia, para honra y para gloria del nombre del Señor. Entonces, de esta manera, el ofensor se sentirá contristado en su espíritu y el ofendido mostrará obediencia hacia el perdón y la iglesia será triunfante en obedecer la palabra del Señor, que es el mandamiento que el Señor dio cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, comprendiendo, y como el apóstol Pablo lo deja tan clarito que no hace falta agregarle mucho, porque lo podemos ver de la manera que él lo explica, entonces debemos ser más que agradecidos con el Señor. Y eso es lo que el apóstol recalca, y por eso es que se goza, porque produjo esa carta que él había escrito, tan dura, produjo este tan lindo efecto en toda la iglesia. Pero les deja claro: no estoy en favor del ofensor, ni estoy en favor del ofendido. Quiero que el Evangelio de Dios se manifieste para la honra y la gloria del Señor. Eso es lo que el apóstol decía. Hermano querido, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, donde yo también recibo de parte del Señor la bendición que el Señor da. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos llene de su divina y santa gracia, hermano. Esta noche, cuando vaya a acostarse, dele gracias al Señor que han bendecido su vida. Déjele todas las cargas a las plantas del Señor y pídale al Señor que le dé fortaleza para mañana tener un día en victoria y honrar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro amado Dios. Para mi Rey que vive, sea la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.